Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global, rumbo al Bicentenario de Bolivia. Amigos, amigas de la radio, oyentes de Global, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Estamos compartiendo a media tarde Por Siempre Sucre con gente que desde la cotidianidad le pone el hombro a nuestra hermosa, bella capital en este bicentenario y naturalmente a nuestro departamento. Otra vez, bienvenidos a nuestra cita diaria. Hoy tengo el gusto de compartir micrófono y de verdad, cuánto no quisiéramos conversar con gente joven que tiene perspectivas posiblemente diferentes o análisis totalmente diferentes del pensamiento que generalmente se escucha no solamente en Sucre sino a nivel nacional. Tengo un joven profesional. Él está de retorno, si no me equivoco, de Europa, de Suiza, donde estuvo participando, entiendo, de un curso bastante interesante. Él es politólogo y por lo que advierto, no debe pasar los 25 años. Menos, sí. menos, ¿cuántos? 23. 23 años de edad, politólogo. Escribe para varios medios de comunicación, de prensa escrita, los medios de comunicación virtuales y bueno, tenemos de él muy buenos antecedentes, referencias muy interesantes. Tengo el gusto de saludar a este joven profesional, politólogo, con quien vamos a hablar de la coyuntura política, de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasa, digo, de lo poco o de lo que pasa nada en la ciudad de Sucre, de cara al proceso electoral, porque nosotros somos la colita, no hay liderazgo político, no hay peso político, lamentablemente en el departamento. Tengo el gusto de saludar a Gabriel Arandia Barrios, un joven politólogo de 23 años de edad. ¿Cómo está, Gabriel? Un gusto de saludarle. De saludarte. Quiero entrar en confianza contigo. No, claro. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Para mí un honor y un privilegio estar acá. Tanto le agradezco al equipo de Radio Global, así como a los oyentes que seguro nos estarán viendo. Y agradezco igual que Radio Global tenga también la iniciativa de invitar no solamente a figuras ya consolidadas dentro del panorama político, sino también se dé la oportunidad, no solamente a mí, sino que espero que igual en un futuro a otros jóvenes, para que vengan y compartan perspectivas sobre el desarrollo del futuro de Bolivia contigo. Así que muy feliz de estar acá. ¿Todo bien, Gabriel? Sí, todo tranquilo. Bueno, con un poco de desilusión por, tú sabrás las noticias de esta mañana, de la reunión de instituciones que ha habido para definir cuál va a ser más o menos el intento de reivindicación que quiere tener Chuquisaca por lo de la reducción del escaño, pero ha salido mal, ¿no? Sin duda eso. A ver. Oiga, ¿está interesado en el tema? Me interesa el tema en la medida que soy sucrense y en la medida que obviamente como sucrense y como chuquisaqueño creo que es injusto para Chuquisaca el hecho de no tener el peso político suficiente en el panorama nacional, ¿no? A ver, me motiva. Yo de verdad no quería tocar el tema porque ando desencantado, ando desilusionado. No voy a decir frustrado, jamás me va a llegar la resignación porque siempre hay que buscar la posibilidad de divertir. Usted me dijo una palabra, desilusionado después de lo que pasó la mañana de hoy. Me sorprende de verdad y gratamente. No, completamente desilusionado. ¿Por qué? Porque, primero, dentro de la reunión que ha habido,
habían propuestas que yo considero que eran interesantes. Por ejemplo, la propuesta que hacía Walter Arizaga era la de la creación de una zona franca, que en realidad más que una zona franca, porque es un término muy latino ese, es una zona económica especial. Zonas económicas especiales en Latinoamérica hay muchas. Creo que la más conocida es el SOFRI, que está en Iquique, en Chile. Hay la zona económica de Montevideo, en Uruguay. Hay la zona franca de Manaus, en Brasil, etcétera. Entonces, no es una idea descabellada, es algo que ya existe en Latinoamérica, y creo que, por ejemplo, esa de cara a tener una mayor atracción de inversión de capital para el departamento, y también que conllevaba una reducción impositiva, por ejemplo, creo que eran propuestas, sobre todo en el plano económico, muy interesantes y que en la reunión se pasaron a un segundo plano, por ejemplo. Bueno, ¿qué tal si al finalizar el programa tocamos este tema que para nosotros es vital? Claro, sí, ¿Ya? sí. Vuelvo a insistir, él acaba de motivarse con una palabra, desencantado, desilusionado de la reunión de esta mañana. De verdad se esperaba mucho más. Habían propuestas de carácter económico, proyectos de ley para reactivar nuestra economía, una especie de pensión vitalicia para la ciudad de Sucre que tanto le dio al departamento, pero nadie consideró el tema. Fue un proyecto de ley sustentado por la propia universidad, proyecto de ley que presentó el doctor Marco Valdivieso. Lo de zona franca, la idea salió, entiendo que es un proyecto de ley que encargó la CAINCO, la Cámara de Industria y Comercio, etcétera, etcétera. Pero para ir por partes, parece que la hora no nos va a alcanzar. Tengo un temario bastante interesante. ¿Quién es Gabriel Arandia Barrios? Esencialmente soy un joven que se interesó desde pequeño por el hecho del conocimiento, sobre todo en el campo social, y en base a eso creo que es la curiosidad de conocimiento que hace que yo empiezo a buscar un poco más de aberturas también para expresar mi opinión, y de igual forma aprender de la opinión de los demás para ir formando una conciencia propia, que creo que eso es lo que lleva a muchas personas a desempeñarse y tratar de aprender un poco más allá de lo que, por ejemplo, nos enseñan en el colegio o en la universidad. Entonces, sobre todo, yo diría, Gabriel es una persona curiosa, que le interesa aprender en varios temas, y sobre todo le interesa comprender la realidad en la que vive, que creo que es algo que siempre me ha motivado para igual ir viendo otros caminos más allá del que te pone solamente la universidad, por decirte algo. Perfecto. ¿Padres? Creo que mis padres siempre han sido una figura obviamente motivante, no tanto en el sentido de mi profesión, porque creo que no hay ninguna influencia en la formación de ninguno de mis padres sobre ni mi profesión ni mis intereses, sino más bien creo que son ejemplos para mí como modelo de éxito en la vida laboral, que me dicen, bueno, creo que hay un camino bueno a seguir y hay un antecedente bueno del lado de mi familia, sobre todo de mi madre, que yo le tengo siempre un profundo respeto, ¿no? Perfecto. ¿Estudió en qué escuela, qué colegio? He estudiado en el Colegio Sagrado, no obstante hice un periodo, un año, por motivos familiares estuve en Argentina, viví en Buenos Aires, la gestión del 2018. Entonces, esa experiencia, por ejemplo, fue gran parte que me ayudó a tratar de buscar algunas otras alternativas a los métodos de enseñanza convencionales del colegio, porque me di cuenta que en Argentina la educación estaba un poco más avanzada en ese momento que en Bolivia, y dije, hay cosas que en el colegio de acá de Bolivia no me las pueden enseñar. Entonces ahí también nace como un espíritu autodidacta que tuve. ¿Cuándo salió bachiller? 2019. El 2019. ¿Colegio Sí, sí. en la Argentina? ¿O acá en Sucre? Acá, el Sagrado. Acá en el Sagrado Corazón, 2019. Sí. ¿Dónde estudió para politólogo? En la Universidad Católica Boliviana, en La Paz. ¿Cuántos años? 4, justamente. 4 años. Usted salió el 2023 como politólogo. Este año. Ya, 2023. ahora la pregunta, ¿por qué politólogo? Generalmente uno estudia para ser politólogo después de haber abrazado una carrera, un posgrado, etcétera, etcétera. Pero un joven recién bachiller, ¿por qué politólogo? ¿Cuál fue la motivación, querido Gabriel? Como le estaba diciendo, yo siempre tenía una ansia de curiosidad por comprender el entorno en el que estaba. Parte de eso obviamente es comprender muchas dinámicas sociales, históricas. En un inicio de la historia me interesaba mucho saber por qué la situación de un país es como la que es, por qué las instituciones de un país son como la que son, qué es lo que lleva ese proceso. Y por ejemplo, el 2018, justamente en Argentina, yo participé de un concurso de simulación de juicios,
que no tenía tanto que ver con la ciencia política, pero por ejemplo en ese concurso, que participaron creo que 200 colegios en ese momento, nosotros salimos subcampeones con mi colegio y llegamos hasta la final. Yo era el único boliviano participando en el evento. Entonces el hecho de ver que mi desempeño fue muy bueno para ser la primera vez que estaba en uno de esos espacios, dije, esto es algo que por un lado me interesa y por otro lado veo por el tema de resultados que más o menos me va bien. Entonces dije, a raíz de eso me empecé a interesar más por ese lado. A partir de eso descubrí otras especies de formato de debate relacionado a la historia, a la ciencia política, al campo social. Por ejemplo, no sé si tú conoces los modelos de Naciones Unidas. Son simulaciones de la ONU, de asambleas de la ONU, que se hace sobre todo en colegios y en universidades. Eso a mí me encantó cuando lo descubrí. Me encantó la idea de representar un país, averiguar cuáles eran los intereses de ese país, defenderlos, discutir también con los otros. Entonces, a raíz de mi interés en todos esos temas, vi que la ciencia política era justamente lo que yo buscaba. Una pasión. Claro, sí. Y lo que me pasó fue que no sabía hasta el 2019, mira, hasta que estaba en promoción, que existía como tal la carrera de ciencia política. Pero a mí me gustaba todo lo que involucraba la carrera. Entonces, cuando en la promoción, buscando qué carreras existían, vi ciencia política, vi las características y dije, esto es lo que yo hago desde hace 2 años. Entonces dije, ya, esto. Qué interesante. Sí, sí. Perfecto. En la U Católica a los 4 años. Sí. Politólogo. ¿Ese es el título que otorga? Licenciado en Ciencias Políticas. Licenciado en Ciencias Políticas. Y Relaciones Internacionales. Perfecto. Que te hace Ahora, añadido. Posgrado. No. ¿Ya está encarando? Sí, estoy viendo ahora opciones, porque igual acabo de salir, pero justamente aproveché también las oportunidades que te da la Católica para tratar de buscar experiencia en otros sitios. Por ejemplo, hice también una parte de mis estudios de pregrado en una universidad del extranjero, en Ginebra, en Suiza. Pregrado. Sí, de pregrado. Allá en Ginebra, Suiza. Sí. País de primer mundo. Sí, sí. A ver, cuenta la experiencia. Bueno, muy frío para empezar, pero no, la calidad educativa era sin duda superior a Bolivia en muchos sentidos. Para no extenderme tanto, yo te diría que lo esencial, en comparativa de las universidades, lo esencial para mí era cómo la universidad de allá daba muchísimas más oportunidades y puertas a cualquier proyecto o iniciativa de parte de los estudiantes. Entonces, no solamente la universidad te abría el espacio para que tú puedas iniciar algún proyecto o alguna iniciativa que tú tenías, sino que te daban todos los medios necesarios para tratar de llevar y sacar adelante ese proyecto. Incluso financiamiento, por ejemplo, que es algo que en los proyectos que yo he tratado de hacer aquí en Bolivia es de lo que más cuesta conseguir siempre. En todos los casos, el conseguir financiamiento para algún proyecto es sumamente difícil acá. Muy complicado. Muy complicado. A ver, desde retorno a Bolivia. De retorno a Bolivia, sobre todo traté de emular muchas cosas que vi allá. Me interesó, por ejemplo, esto que te estoy diciendo, que cómo los estudiantes podían organizar proyectos, pequeñas organizaciones o iniciativas, no como la Federación Universitaria Local, que es algo muy político, ¿no? Sino iniciativas más académicas, más de beneficio social. Por ejemplo, la Universidad de Ginebra tenía un club de debate que estaba sumamente instaurado y hacían campeonatos a nivel europeo. Eso me llamó muchísimo la atención y al llegar a Bolivia, en la Universidad Católica, replicamos eso con otros compañeros, hicimos un club de debate en la Católica y gracias igual a las gestiones que hicimos logramos ir a varios campeonatos que hay en Sudamérica. Sí. ¿Hay debate entre estudiantes en la Universidad Pública Boliviana? Sí, completamente. A ver, a nivel político, supongo que te refieres, ¿no? Ideológico. Claro, debate de la realidad política, etcétera, etcétera, sí. en los jóvenes estudiantes. Sí, sí, completamente. Creo que existe la idea errada de que a los jóvenes no les interesa la coyuntura política, no les interesa saber qué es lo que pasa en el país. Todo lo contrario, yo conozco muchos jóvenes, muchos amigos míos de la universidad y de otros espacios que admiro completamente y sobre todo admiro el conocimiento que tienen, que en muchos casos estoy seguro que muchos, por ejemplo, de mis compañeros de universidad, te pongo la mano al fuego, lo harían mejor que muchas autoridades públicas de hoy en día.
Así. Sí, sí, sí. Qué bien, oiga. Nos levanta el ánimo, nos levantas el ánimo también la fe y la esperanza de que la juventud, en la juventud no todo está perdido. Ahí, joven, estoy conversando con Gabriel Arandia Barrios, joven de 23 años de edad. Él es politólogo, recientemente egresado del 2023 de la U Católica, tiene un pregrado allá en Ginebra, Suiza, y vamos a hablar de sus proyectos, naturalmente. A ver, ¿cómo se ve a Bolivia desde fuera, querido Gabriel? ¿Cuál es la percepción que tú has tenido? Mira, primero hay un punto interesante ahí. Primero en el plano de conocimiento de la cultura boliviana, digamos. Para muchos países, sobre todo los europeos, asiáticos, Bolivia es un país exótico, te diría. Es como ser de Islas Fiji o de Sri Lanka, ¿entiendes? Ya. En el sentido de que son Sí, países sí. que ni siquiera sabes dónde quedan tranquilamente. Entonces, cuando en Europa o en Asia dices, yo soy de Bolivia, te dicen o que es un país del África o te dicen, ¿y dónde queda eso? Entonces decir, mira, es de Sudamérica, está al centro, tiene esto, se lo ve como algo exótico sobre todo. Exótico en el sentido de que no conocen absolutamente nada del país y muchas veces jamás habían escuchado hablar de él. Y en mi caso, por ejemplo, para varios amigos que tuve, yo fui el primer boliviano que conocieron en toda su vida, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, culturalmente es un país que afuera sería exótico, desde el lado que no es para nada conocido. Y por otra parte, a nivel de desarrollo, a nivel político, es un país que es considerado con un IDH similar, te diría, a países africanos en muchos casos. Cuando le preguntas a un europeo o a un asiático, sin querer estereotipar ni generalizar, ¿no? Pero el común denominador más o menos es que si tratan de adivinar el desarrollo humano, económico de Bolivia, te van a decir que es parecido, no sé, a Chad, a Nigeria, como que a países tercermundistas del África. Entonces, es esa más o menos. Ese es sí. el concepto que lamentablemente tiene la gente en el exterior, sobre todo de países de primer mundo, ¿no? Sí, más o menos. Igual no es, obviamente no es el 100% de los casos, ¿no? Pero es una parte, es una parte importante. Por ejemplo, ahí me tocó también un chico de la India que me llamó mucho la atención porque cuando yo le dije soy de Bolivia, Sí. él me dijo, ¿de qué parte? Y yo le dije de la capital. Y lo usual es que te digan La Paz, porque afuera Claro. para el 90% de la gente la capital es La Paz, ¿no? Eso pasa en los países Claro, inclusive no. sudamericanos, Sí, ¿no? sí, sí. Y me dice, ¿eres de Sucre? Y yo le digo, oye, qué bien que sepas que la capital es Sucre. Y él me dice, un chico de la India, de Nueva Delhi, Ajá. me dice, no, claro, sí me interesó mucho el tema de la guerra civil que hubo, cómo se cambiaron los poderes. Y yo me quedé fascinado, entonces sabía... De la guerra civil, la mal llamada guerra federal. La que mal hubo, llamada guerra federal. Ajá. sabía un joven hindú. Un joven de la India, de Nueva Delhi. Qué interesante. Claro, ¿no? también hay esos casos, ¿no? Claro, Sí. hay esos casos también. Generalmente uno, tuve la posibilidad de estar en países asiáticos, en países europeos, y sube al taxi, se confunde generalmente por la tez morena que generalmente tenemos gran parte de los bolivianos, como si fuéramos de la India, Sí. ¿no es cierto? Sí, sí. Nos confunde mucho o con los peruanos o ecuatorianos. Y sudamericano, sí, sudamericano. Peruano, no. Boliviano, y nos preguntan, ¿Bolivia? Ahí es donde te No. dicen, ¿qué? No, es lo más normal, ¿no? Ajá. A ver, una buena opinión la que nos pinta Gabriel Arandia respecto a lo que se ve, cómo se ve Bolivia desde el exterior, país exótico, lo califica él. ¿Cómo ahora ya en Bolivia, mi querido Gabriel, con la perspectiva de joven profesional politólogo, cómo ves tú a Bolivia a tu retorno? ¿Cómo ves al país? Yo al volver vi a Bolivia como un país que tenía muchas más potencialidades de las que creo se explotan o siquiera se intentan o se piensan que se podría explotar. En muchos lugares que visité, que vi estando afuera del país, había muchas cosas que más que me llamaban la atención, en cierto sentido me daban lástima, porque decía, esto es algo tan simple y hace tanto la diferencia que si lo emuláramos en Bolivia, porque podemos, sería increíble. Te doy un ejemplo, el sistema turístico de los países europeos es sumamente funcional y sumamente accesible en dos puntos que yo en ese momento pensé que en Bolivia, en Sucre particularmente, si se emularían sería genial. El primero era un sistema unificado de turismo, en el sentido de
imagínate que hay para los turistas extranjeros, por ejemplo, un abono único que tú compras y que te da el acceso a San Felipe Neri, al Museo Charcas, al Parque Cretácico, a la Casa de la Libertad, todo comprando solamente un abono y que ese abono te incluye ya la entrada a todos los museos de Chuquisaca, lo cual obviamente incita al turista a tratar de ir a todo porque ya ha pagado por todo, ¿no? Claro. Entonces es por un lado una manera de aprovechar tu dinero y ir a todos los lugares turísticos por los que ya has comprado el paquete, digamos. Y por otra parte, el hecho de instaurar cosas tan simples como audioguías, como un poco más de tecnología en el sentido de pantallas informativas en museos, etcétera. A mí me parece muy triste que en la Casa de la Libertad, por ejemplo, tú sabrás que gran parte de los turistas son franceses, particularmente les gusta mucho venir a Sucre, y apenas encuentras una guía en inglés. Entonces no le cuesta nada a la Casa de la Libertad contratar incluso precariamente a alguien de la Alianza Francesa que haga una traducción al francés y tener la guía de lo que para mí es uno de los museos, si no el museo más importante de Bolivia por el contenido, Claro. y tenerlo por lo menos en los 3 idiomas más hablados de los turistas que vienen a Sucre, ¿no? Entonces esas son cosas que son tan simples y que no las hacemos. Qué pena, ¿no? Sí, sí. Tener guía en inglés. El inglés es el idioma universal para que pueda acceder la gente al extranjero. Que el extranjero que hace turismo sabe inglés, ¿no es cierto? Porque es una herramienta importante. Pero lamentablemente este tipo de situaciones. ¿Tú adviertes a tu llegada a Bolivia crisis social, política, económica? Queremos conocer tu opinión respecto a la realidad actual del país, querido Gabriel. Bueno, sí, advertí crisis en Bolivia como advierto crisis todos los años en Bolivia, ¿no? Porque, para empezar, a ver, si quieres que hablemos un poco del panorama actual, a mí lo que siempre me ha preocupado desde que nací, porque obviamente me crié con el movimiento al socialismo y hasta ahora es el único gobierno que tengo conocimiento de verlo, exceptuando el gobierno de transición, digamos. El gasto... Claro, tienes 23 años. 2001, sí. Eres 2001. Me tocó ver el fin, pero de bebé, el fin del neoliberalismo, entre comillas, y desde el uso de razón, el MAS. Claro, y sí, sigue sí. el MAS. Sí, claro, yo soy de esa generación. Y, por ejemplo, el gasto público excesivo que hay en el país, eso me ha preocupado desde que tuve uso de razón de cómo se manejaba más o menos la economía de un país. El gasto público en Bolivia es totalmente excesivo, genera un déficit fiscal gigante, no sé, mira, el 80% del presupuesto del PIB nacional se va para pagar la deuda actualmente, y el gasto público tan grande que se hace en obras, por un lado innecesarias, en la ampliación tan grande del aparato estatal, en puestos innecesarios desde mi punto de vista, en ministerios, secretarías, direcciones estatales. Me parece que un gran problema que ha tenido no solamente en el movimiento del socialismo, yo creo que el gasto público es endémico de la historia boliviana. Siempre todos los gobiernos, podemos hablar después de los gobiernos neoliberales también, que sería la contraparte, pero todos se caracterizan por un gasto público que yo he considerado excesivo y sigo considerando excesivo, y bueno, se demuestra también ahora en la crisis. Además que es un daño al Estado, ¿no? Claro, sí. Imagínense el tema de los carburantes, siguen subvencionados por el Estado boliviano con por ejemplo, una sangría tremenda para el país, y nadie quiere tomar, por lo menos de una manera radical, cómo superar el problema. A ver, los jóvenes tienen oportunidades de desarrollarse profesionalmente. ¿Encuentran oportunidades en Bolivia, querido Gabriel? Sí, completamente. Justo quería aprovechar de comentar un poco eso, porque yo no me quiero poner de ejemplo, pero tanto yo como muchos otros amigos que yo tengo, que son muy cercanos a mí, que los conocí por otras plataformas, organizaciones, justamente son jóvenes, tanto sucrenses como bolivianos, que han podido desarrollarse en el exterior y dentro de Bolivia gracias a muchas oportunidades que hay y que a lo mejor a simple vista no se toman en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar mucho y siempre que me encuentro con alguien siempre hay esa charla de que viajo bastante en general a lo largo del año, pero es porque, por ejemplo, yo postulo a muchos programas que hay internacionalmente. Hay una organización, voy a ir nombrando un par. Por ejemplo, hay una organización que se llama Estudiantes por la Libertad,
que Ajá. es una organización a nivel internacional. A lo mejor alguna vez las has escuchado porque hacen un par de actividades. De pasadita. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Estudiantes por la Libertad ofrece para los estudiantes destacados de esa plataforma muchos programas de becas y de entrenamientos en materia de filosofía, de economía, de pensamiento político, afuera de Bolivia. Gracias a eso yo fui a Estados Unidos, fui a África, por ejemplo. Entonces, hay organizaciones sociales a nivel internacional que están en Bolivia y que ofrecen a los jóvenes la oportunidad de que puedan ir a hacer cursos o especializarse en algún campo al exterior. También está la Junior Chamber International, que es la JCI. Hay JCI Bolivia y también hay JCI Chuquisaca. Esa es una organización igual internacional que se dedica a promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de los ODS. Por ejemplo, la JCI también hace conferencias a nivel internacional, a nivel regional y ofrece muchas oportunidades de desarrollo para jóvenes bolivianos. Entonces, creo simplemente buscar esas plataformas ciudadanas, plataformas de incidencia y oportunidades de becas y programas que hay en el extranjero, que esa es la ventaja de ser boliviano, en el buen sentido y también en el malo, porque muchos programas internacionales ofrecen cupos a países latinoamericanos, especialmente en problemas económicos o considerados países del tercer mundo, ¿no? Entonces, ahí la ventaja de nacer en Bolivia es que en la mayoría de los programas siempre hay un cupo que está destinado para países como Bolivia. Entonces, ahí hay una oportunidad, creo yo, para que cualquier joven boliviano que quiera ver opciones de irse al exterior o de hacer algún curso de formación afuera, tiene esas oportunidades. ¿Los jóvenes en Bolivia pueden hacer activismo ciudadano, querido Gabriel? Sí, completamente. Eso igual es a lo que me voy con eso. Gran parte, por ejemplo, de programas para irte afuera o para hacer actividades en el extranjero te solicitan no solamente un nivel académico en cuestión de notas, bueno, porque a muchos programas, de hecho, que tú tengas un desempeño académico sobresaliente no les interesa mucho. Lo que les interesa es que hagas actividades fuera de lo convencional de la universidad, por ejemplo, y que estés activo en grupos de voluntariado, en grupos de incidencia, que puede ser incidencia política, medioambiental, social, etcétera. Hay muchísimo. En Bolivia a mí me da mucha pena que no se conoce el trabajo que hacen muchas plataformas que son dirigidas por jóvenes. Está la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Aquí en Chuquisaca está Acción Juvenil Mundial, es otra organización social de jóvenes. Estudiantes por la Libertad es una, JCI es otra, Bolivian Debate Society es otra, que esa tiene su sede en Cochabamba, es una organización de jóvenes que se dedica a capacitarlos en oratoria y en debate para llevarlos a competir al exterior representando a Bolivia. Entonces, hay muchas organizaciones de incidencia que te abren muchas puertas también como estudiante porque te permiten, por un lado, conocer gente que está interesada en temas similares a los tuyos y por otro lado te permite ya tener mucha experiencia en organización de proyectos, en involucrarte en actividades ciudadanas, políticas. Incluso hay varias organizaciones de las que te he nombrado que, por ejemplo, han planteado proyectos de ley para ir a presentarlos. Entonces tienen un grado de incidencia en el plano político del país. Así que es una gran oportunidad involucrarse en cualquiera de esas organizaciones para cualquier joven que quiera más o menos hacer incidencia ciudadana. Perfecto. A ver, ahora vamos a aprovechar tu condición de politólogo, ¿no? Es un joven profesional politólogo, salido de la U Católica de la ciudad de La Paz. Él es un joven chuquisaqueño de 23 años de edad que tiene ya experiencia inclusive con cursos que tuvo fuera del país, concretamente en Ginebra, Suiza. A ver, pregunto al politólogo, ¿cómo analizas la realidad política del país, Gabriel? Actualmente, en la coyuntura de las elecciones, te lo voy a decir, mira, una crítica que justamente discutimos la otra vez que estábamos reunidos con una de estas organizaciones juveniles, que hicimos un evento en una cafetería que se reúnen para charlar de temas políticos, es algo muy interesante lo que hacen. En el tema de las elecciones, yo ahí hacía una crítica, que creo que es una crítica muy importante, sobre todo para la oposición, en el sentido de que cualquier partido político, si quiere triunfar en el plano electoral y sobre todo sobrevivir a largo plazo, necesita tener una ideología política identificable por la población.
El hecho de tener una ideología política que sea claramente identificable hace que los ciudadanos puedan sentir o simpatía y acercamiento hacia esa ideología, o por otra parte sentir rechazo y atacar más bien la ideología del partido. Pero en ambos casos lo que permite es identificar y tener claro cuál es el plan de gobierno de ese partido, cuáles son las propuestas de ese partido y cuál es la ideología que estructura todo el armazón político de ese partido. Eso, por ejemplo, me parece que el movimiento al socialismo lo ha hecho sumamente bien en Bolivia desde el 2006. ¿Por qué? Porque ya sea si se es simpatizante o si es contrario al MAS, cualquier ciudadano promedio, en mayor o menor medida, puede identificar cuáles son los lineamientos políticos del MAS en el plano ideológico. Y ya sea para decidir o para estar de acuerdo y generar simpatía, te puede explicar a dónde va, sin siquiera ser politólogo ni economista, nada, a dónde va más o menos la propuesta política del MAS. Esto, si te fijas, es algo que no sucede ahora con ninguna de las agrupaciones políticas que se están perfilando para las elecciones, ni ha sucedido tampoco antes. No hay ideología. No hay ideología. Si vos te pones a analizar qué es lo que propone Súmate de Manfred Reyes Villa, qué es lo que propone la alianza de Tuto Quiroga, de Samuel Dora Medina, de Carlos Mesa, de todos ellos, o otros outsiders, no sé, como Jaime Duna, Antonio Sarabia, ellos sí, más o menos puedes decir que son más liberales, pero por ejemplo estos partidos o de estas agrupaciones tradicionales, es muy difícil, hasta para alguien especializado en partidos políticos, decirte qué ideología tienen, porque la propuesta principal que tienen ellos es decir, yo no soy el MAS, yo soy el opositor al MAS y listo. Y si vos te fijas su plan de gobierno, es un mix de propuestas, por un lado keynesianas, de redistribución de riqueza, por otro lado hay cosas liberales, de reducción del gasto público, por otra parte hay cosas que son exactamente igual al plan de gobierno del movimiento del socialismo. Entonces, todas esas agrupaciones son un Frankenstein de propuestas que no tienen un horizonte claro y no tienen una ideología política clara. Entonces, eso no permite que como ciudadano puedas generar una conexión con ninguna de esas agrupaciones, más allá de decir, voto por ellas porque no son el MAS. Ese es el único común denominador que un ciudadano te puede decir de esos partidos. Manfred Reyes Villa, ninguno de nosotros sabemos si él simpatiza más con la izquierda, con la derecha, si es más liberal, si tiene otra tendiente, otro tinte político. Por eso precisamente dice, no, pero si él es del MAS, no, pero si él es de oposición. Precisamente porque todas esas agrupaciones son masas grises que no tienen una ideología política concreta y eso no les permite generar una confrontación de ideas directa con el movimiento al socialismo. Entonces, creo que ese es un problema endémico de todos los partidos de oposición desde que está el MAS. Tal vez sea ociosa mi pregunta o reiterativa. ¿Cómo se perfilan los llamados partidos políticos de la oposición de cara a las elecciones de agosto? Como te iba diciendo, se perfilan como masas grises, sin personalidad, más allá de presentarse como la opción que es opuesta al movimiento del socialismo. Son partidos que tratan de rescatar, por ejemplo, ahora muchos de ellos aprovechan el éxito que han tenido las ideas liberales en Argentina para tratar de emular eso, y hay representantes como Jaime Dun, como Antonio Sarabia, que son más del ala liberal en Bolivia, si se puede decir así, porque para mí Antonio Sarabia no es liberal, él es un conservador, Jaime Dun lo propio, pero bueno, son personajes que dicen, no, la solución más bien pasa por aplicar esta serie de medidas que son tal cual las recetas que tenía el partido de Milei, el de La Libertad Avanza, y decir, si replicamos esto en Bolivia, entonces listo, salvamos el país. Y las otras agrupaciones agarran también políticas extranjeras. Hay varias que en el plan de propuestas que tienen son políticas, pero calcadas del plan de gobierno de Argentina, junto con otras que también te diría son calcadas del plan de gobierno del MAS. Por eso te digo que son agrupaciones Frankenstein, que son una mezcla de varias corrientes políticas. Entonces, esto impide que se pueda generar una confrontación de ideas, y sobre todo en el plano público, directa con el movimiento al socialismo, porque son partidos que realmente ideológicamente no son contrarios al MAS. Tú puedes encontrar más similitudes que diferencias entre los partidos de oposición y el movimiento al socialismo.
Todos esos partidos, los voy a agrupar a todos ahí, comparten que se debería aumentar el gasto público, se debería aumentar el aparato estatal, que se debería mantener el estado monoproductor del país y seguir manteniendo la explotación de materias primas, pero en base a un sistema monoproductor, que ahora dicen el litio es la solución que podemos encontrar, etcétera, pero eso refleja por detrás que tienen una misma propuesta política, no son partidos ideológicamente diferentes. Entonces, la confrontación en un plano electoral, para mí, debería ser una confrontación también en base a ideas. Creo que ahí radica gran parte del éxito que tienen otros partidos en la región que le han ganado a situaciones similares de un partido que está años en el gobierno. Pongo el ejemplo del kirchnerismo en Argentina. Parte del éxito que ha tenido Javier Milei no parte de ser solamente un outsider que ha aparecido por hacer entrevistas en la tele y se hizo famoso, sino por tener una ideología clara y que era contraria en todos los aspectos a lo que postulaba el kirchnerismo. Entonces se generaba como una verdadera alternativa. Eso es algo que no tienen estos partidos y que no permite que sobrevivan en el tiempo, porque es muy fácil para el movimiento socialismo volver a aplicar las mismas recetas económicas, porque son las mismas recetas económicas que también quieren aplicar a estos partidos de oposición. Perfecto. A ver, de las figuras que voy a mencionar, ¿se perfila algún binomio? Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Camacho, por ahí se suma Vicente Cuellar y por ahí Rodrigo Paz Pereira. ¿Se perfila de este abanico de posibilidades de candidatos presidenciales un binomio que pueda representar, entre comillas, a la oposición boliviana? Desde el punto de vista que yo tengo, que te pongo el mismo caso, todos los que has nombrado, Rodrigo Paz, Samuel Doria Medina, etcétera, todos ellos tienen las mismas propuestas económicas en muchos sentidos. Entonces, para mí hay una carencia total de una oposición real, en el sentido de una confrontación de políticas económicas, de plan de gobierno, de políticas públicas diferentes. Si lo miramos desde ese plano, desde un plano más ideológico, más de propuesta política como tal, hay una completa carencia en todos los postulantes y en todos los aspirantes desde la oposición, por estas cosas que te estoy diciendo. Ahora bien, binomios funcionales de cara en el plano electoral. Sí, sí. En ese otro sentido, en las encuestas, si te fijas, el que está perfilando más es Manfred Reyes Villa por esta característica de outsider que se le dice, pero no lo tomé en cuenta en este grupo. Ah, ya. Y luego viene el análisis particular de lo De él. del capitán Manfred Reyes. Ya, sí. Porque para mí no es outsider, por ejemplo, pero del otro grupo, mira, la coalición que tienen entre Tuto Quiroga y todos los otros que están desde hace un montón de tiempo es la que más se perfila para tratar de ganarle a la oposición. ¿Quién lo acompañaría a Tuto? Mira, no me atrevo a decirte quién sería porque... Se habla mucho de Camacho. Claro, pero es que entre ellos mismos van cambiando tanto. Al inicio tenían que hacer unas primarias, como en Las PASO en Argentina, por ejemplo, que ahí también estaba Amparo Bolivian, ahí también estaba muchos otros candidatos más liberales como Antonio Sarabia. Entonces, al inicio tenía que ser un solo candidato, ¿te acuerdas? Querían hacer elecciones primarias, luego esa idea se salió, luego tuviste que Tuto fue con su propio partido y rompió el acuerdo que tenía con Carlos Mesa, luego volvió. Entonces para mí es muy arriesgado decirte, mira, van a ir este con este y estos van a ganar, porque el escenario es que cambian tanto de lineamiento que me parece hasta una pérdida de tiempo tratar de especular alianzas políticas. Perfecto. Ahora el análisis de nuestro invitado, el politólogo, el joven profesional Gabriel Arandia. ¿Cómo ve al MAS? ¿Está fortalecido? ¿Está dividido? El que tiene la sigla es el arcismo. Evo no tiene la sigla. Voy a preguntarle si está o no habilitado. Me interesa su respuesta. ¿Cómo ve al MAS de cara al proceso electoral de este 2025? Ya. Primero quiero hablar de algo particular que tiene el movimiento al socialismo y después te voy a decir esto de la diferencia de sigla, la pelea, la inhabilitación y todo eso. Primero, un punto rescatable del movimiento al socialismo
yo lo digo con cierta pena desde el lado completamente opositor y contrario a ese tipo de ideas y como liberal también, lo que ha hecho el movimiento al socialismo desde el 2006 es generar en la población saber de sentido común, en el sentido de instaurar ideas del movimiento al socialismo como parte fundamental de la estructura boliviana hoy en día. Por ejemplo, la idea del Estado plurinacional se le ha trabajado tanto y se le ha inculcado tanto desde programas educativos, desde libros, con la ley Abelino Siñani, etcétera, hasta con toda la influencia política que ha tenido el movimiento del socialismo, que actualmente para el ciudadano de a pie y para el votante promedio, una idea como cambiar el Estado plurinacional es impensable, porque ya forma parte del imaginario colectivo, ya forma parte de lo que es la bolivianidad y la cultura boliviana. Entonces, como esa, hay otras cosas que el MAS desde el 2006 se ha encargado de instaurar y establecer como pensamiento colectivo y como verdades universales de la bolivianidad. Eso es algo que ningún otro partido, por ejemplo, de oposición lo ha hecho, y es algo que permite que el MAS pueda ser un partido que sobreviva en la continuidad del tiempo y que puede perder una elección electoral, no hay ningún problema, porque va a ser un partido cuyas ideas ya están tan instauradas en la población que van a continuar, indiferentemente en ese sentido del liderazgo, por ejemplo, indiferentemente de quién esté a la cabeza, existe un cierto paquete de ideas que está metido en el imaginario de las personas y que si simpatizan con ese imaginario, simpatizan con cualquier líder que aparezca en el movimiento del socialismo. Entonces eso permite que el partido tenga mucha fuerza en el plano ideológico y permite que sea muy fuerte de cara a sobrevivir periodos electorales largos y a darse el lujo incluso de perder periodos electorales, porque es muy difícil para cualquier otro partido, para cualquier persona, quitar a la ciudadanía lo que ellos creen que son saberes universales, que ya son saberes instaurados y son verdades irrefutables, como el hecho de decir Bolivia tiene que ser un Estado plurinacional. La base para el desarrollo económico de Bolivia tiene que ser gracias a la explotación de los recursos naturales, antes el estaño, la plata, ahora el litio, etc. Entonces esas son verdades que se instauran, que hacen que el movimiento socialismo como partido sobreviva más allá de cualquier otro percance. Ahora, fuera de este tema, Evo Morales, por ejemplo, hablando del contexto actual, está inhabilitado tanto para presidente como para vicepresidente, pese a que igual ahí hay discusiones sobre la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero hasta donde yo tengo entendido, tiene posibilidades todavía de ir como senador, si no estoy mal. Entonces, en ese sentido, el problema ahí que tiene... Evo, así de una manera contundente, ¿está inhabilitado de acuerdo a su percepción? Sí. Obviamente, te aclaro que no estoy tan metido ahí en el debate jurídico que hay sobre eso. Entiendo que hay cuestionamientos al Tribunal Constitucional Plurinacional. Hasta donde yo entiendo está inhabilitado como presidente y vicepresidente. Sin embargo, creo que podría ir como senador todavía. Ajá. ¿Cómo ve la otra ala del masismo? Todo el mundo comenta de que va a ser candidato a la reelección el actual presidente don Luis Arce. Yo creo que Luis Arce, por cómo ha desempeñado su gestión económica, no tiene ninguna posibilidad de salir siquiera como favorito, perfilarse dentro de los más votados en un panorama electoral. La gestión de Luis Arce ha sido, en el plano económico sobre todo, de las peores gestiones que ha tenido Bolivia, sobre todo si lo comparas con Evo Morales. La ventaja que tenía Evo Morales, por ejemplo, era que a él le cayó justo el boom de las materias primas a nivel internacional. Entonces, gran parte del milagro económico del MAS, y que en gran parte era el milagro económico del modelo de desarrollo productivo que había hecho Luis Arce cuando era ministro de Economía, no era tanto crédito de Evo Morales, sino más bien crédito de que su modelo fue funcional a una tendencia que había en ese momento en el plano internacional, que fue el aumento de los commodities y el aumento de las materias primas. Argentina, Brasil, países aledaños pedían más importación de gas, entonces favorecía mucho al mercado boliviano, y de ahí sale gran parte de la explicación de por qué en el periodo de Evo Morales
hay esta suerte de bonanza económica y si te fijas las estadísticas, hay dentro de todo estabilidad macroeconómica. Ahora, si te fijas del 2014 para abajo, todas esas estadísticas caen precisamente por el despilfarro público, por la corrupción que existe dentro de las instituciones, por el mal manejo de las instituciones públicas y demás. Pero Luis Arce no tuvo esa ventaja, continuó con el modelo diseñado para tratar de aplicar la redistribución de la riqueza, para tratar de aplicar un modelo estatista que ponga al Estado como ente regulador de todas las actividades económicas del país, y es un modelo que claramente fracasó estrepitosamente. Creo que también eso debería dejar la lección de cara a discutir ideas de propuestas de gobierno, que un modelo basado en el estatismo y en el aparato estatal como benefactor y como paternalista del aparato político y social no es funcional y en ningún caso es factible a largo plazo como modelo económico, ¿no? Perfecto. A ver, estamos conversando con Gabriel Arandia Barrios, él es politólogo, joven profesional, salido de la Universidad Católica en la ciudad de La Paz. Estamos aprovechando su presencia en Sucre, él es sucrense. Hemos analizado las opciones de la oposición, hemos analizado, usted lo ha hecho, el tema del arcismo, del levismo, del movimiento socialismo. ¿Dónde está Manfred Reyes Villa? ¿Está en la oposición o está en el oficialismo? Ese es el problema que te estoy comentando, que surge cuando existen figuras políticas que su única propuesta electoral es derrocar al partido del oficialismo, que es muy difícil que tú puedas encuadrar a un candidato dentro de un determinado espectro político. Porque si vos ves el programa de gobierno, es un programa totalmente igual y en la mayoría de los casos similar al del movimiento al socialismo. Entonces desde ahí hay mucha gente que tranquilamente podría decir, ah no, pero Manfred Reyes Villa postula lo mismo que lo que postula el MAS, pero los otros candidatos también. Entonces ese es el problema de no tener una ideología política clara cuando estás en un proceso electoral, que nadie sabe dónde te va a encuadrar y nadie sabe si eres alguien que representa ideas de derecha, si representa ideas de centro, si representa ideas de izquierda, porque toda tu campaña política se basa en derrotar al oficialismo, no en proponer ideas, no en proponer políticas, no en proponer un plan de gobierno estructurado. Ya hablando más a fondo sobre Manfred Reyes Villa, primero, a mí me parece un candidato sumamente autoritario, un candidato que ha tenido por el pasado militar y por la simpatía que ha tenido con ideas muy afines al movimiento al socialismo. Me parece que es en el espectro político alguien muy cercano en ideas a las del movimiento al socialismo. Creo que es completamente falso mantener un pensamiento de que si, por ejemplo, Manfred ganara las elecciones, Bolivia en el plano económico, en el plano del modelo de desarrollo que está manteniendo, va a cambiar, va a seguir siendo exactamente el mismo modelo de desarrollo. Eso te lo aseguro. Porque si vos ves las propuestas que tienen, son las mismas en esencia. Sigue siendo un Estado redistributivo, un Estado basado en fortalecer a la empresa pública, en fortalecer al aparato estatal, en hacerlo crecer. Entonces, es un plano político sumamente similar en esos casos. Así que no le doy la figura outsider como se la dan muchos a Manfred Reyes Villa. ¿Por qué? Porque outsider es alguien que no ha estado involucrado anteriormente en política y que decide meterse desde externo, digamos, que sobre todo es el caso de empresarios que se meten en el plano político. Manfred Reyes Villa es un político sumamente antiguo, es alguien que estuvo un montón de tiempo en la alcaldía de Cochabamba. Antes de eso también tenía experiencia política anterior, no es un outsider, en ningún caso es un outsider. Entonces, creo que todas las personas que lo catalogan como alguien diferente y alejado de los demás están erradas, porque ideológicamente es igual a todos los demás, y los que lo catalogan como outsider también están errados porque no es un candidato que anteriormente no estaba presente en el panorama político. Entonces, esas son concepciones que se me ocurren. Perfecto. Para cerrar el panorama político, nos interesa y creo que satisface plenamente la expectativa de la población oyente. Branko Marinkovic se declara como hombre de derecha, irá por ADN. ¿Se unirá a un grupo de la oposición?
para fortalecer la oposición contra el MAS? No, yo creo que Branco va a ir por su lado si es que lo sigue haciendo como está haciendo hasta ahora. Al igual que, mira, yo te pongo en el mismo saco a Branko Marinkovic, a Berzaín, a Antonio Sarabia, a Jaime Dun, que son todos estos candidatos centro-derecha. Otra aclaración ahí, para mí ninguno de esos candidatos representa, por ejemplo, una ideología liberal. No son algo cercano a Javier Milei, y ahí de paso también aprovecho para decir que yo no considero bajo ningún caso, como dicen muchos otros estudiosos, analistas, que esta idea de lo que necesitamos en Bolivia es un Javier Milei boliviano. No, para nada. Yo estoy totalmente en contra de esa idea, porque lo que no se necesita son caudillos. Creo que la política boliviana está muy centrada en la generación de caudillos y no en la generación de ideas que puedan generar un proyecto político fuerte y sólido. Entonces, estas figuras, la de Manfred también, pero la de Branko Marinkovic, la de Jaime Dun, la de los otros candidatos de oposición también, si te fijas, son figuras caudillistas. Son figuras que están basadas en endiosar y en tratar de empatizar con un solo liderazgo, pero no así con las ideas detrás de la persona que está a la cabeza. Entonces, el problema endémico para mí de Bolivia es que estamos muy acostumbrados a venerar caudillos y muy poco acostumbrados a tratar de buscar ideas, y que las ideas sean las que comanden al partido político y no una sola persona. Se acabó el gas. Vuelco la página. Un análisis político interesante por parte del politólogo, el señor Gabriel Arandía Barrios. A ver, se acabó el gas, ya no exportamos, no llegan divisas. ¿Qué exportamos? ¿Cómo analiza la realidad económica actual del país, querido Gabriel? Mira, hay otro punto ahí que es una constante a lo largo de la historia boliviana, desde el periodo colonial. Bolivia siempre se ha mantenido como un país monoexportador de materias primas. Siempre ha tenido una dependencia completa de los recursos naturales. Por ejemplo, el Premio Nobel de Economía del 2024 han sido dos economistas, que son Robinson y Acemoglu. Ellos tienen un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? En ese libro explican un concepto que a mí me parece muy interesante, que se llama la maldición de los recursos naturales. Esa teoría te dice que los países que tienen una gran cantidad de recursos naturales en abundancia son más propensos a depender de esos recursos naturales como medio de producción y no buscar otras alternativas, como por ejemplo la industrialización, la diversificación de la matriz económica, aumentar o tratar de buscar productos que tengan un valor agregado, sino se basan sobre todo en la dependencia de la exportación de materia prima y sobre todo de commodities. Entonces, esa es una constante en toda la historia boliviana. El periodo precolonial, el periodo republicano, los primeros periodos liberales, el movimiento revolucionario nacionalista, los periodos neoliberales, el movimiento del socialismo. Toda la historia económica de Bolivia basa y versa sobre la explotación de un recurso natural diferente y también intercambiando el ente que se dedica a exportar y a jugar con este recurso económico, ya sea el aparato público o ya sea el aparato privado. Pero tanto en los periodos neoliberales desde el lado privado o en el periodo del neoestatismo, si se puede decir, al movimiento del socialismo desde el lado estatal, siempre se mantiene la misma matriz productiva y siempre se mantiene la misma dependencia hacia los recursos naturales, variando entre el gas, el litio, la plata, el estaño, la quina, etcétera, pero siempre es una constante. Entonces eso hace que hay que buscar la necesidad de industrializar el país y hay que buscar la necesidad de diversificar sobre todo la matriz económica. Industrializar. Sí. Debe ser el camino. Perfecto. Vuelco la página, un par de temas a nivel internacional, con el permiso suyo, estimado Gabriel. No, claro. Lo de la Argentina con Milei es un milagro. En un año superó una tremenda hiperinflación que llegaba, si no me equivoco, entre el 20 y el 25.000%. ¿Va por buen camino? Sobre Javier Milei en Argentina, primero voy a aprovechar para decir una cosa. Muchas personas creen, sobre todo las personas que son afines al liberalismo o a estas ideas más de, no quiero decir derecha, porque el liberalismo no es de derecha, pero
afines más al libre mercado, al capitalismo, etcétera, que creen que Milei ha triunfado en Argentina porque es un outsider que ha salido de la nada y que gracias al liderazgo de Javier Milei es que las ideas liberales han podido triunfar en Argentina. No, estoy totalmente en desacuerdo con esa idea. ¿Por qué? Argentina ha sido de los países que más ha tratado de instaurar ideas liberales en la sociedad. Por eso es esto que te digo, que es tan importante que antes de pensar en hacer un partido político, hay que pensar en instaurar ideas en la sociedad. Argentina tiene la editorial que se llama Unión Editorial, que es la principal editorial de los libros de la Escuela Austriaca de Economía y todos los libros liberales que existen en el mundo, que son de autores como Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, von Bauer, Friedman, etc. Entonces, para empezar, ha habido un gran potencial académico de producción intelectual en Argentina de pensadores liberales, desde mucho antes que aparezca Milei. Por ejemplo, uno de los intelectuales que yo considero que son más importantes de Argentina se llama Alberto Venegas Lynch. Alberto Venegas Lynch invitó en la época de Perón en Argentina a Ludwig von Mises, que yo considero que es un emblema de lo que sería el liberalismo, a que diera una serie de conferencias en la UBA. Te estoy hablando del siglo XX, donde las ideas de izquierda en Argentina eran sumamente importantes. Desde el siglo XX ya existen intentos en Argentina de instaurar en la sociedad un pensamiento liberal. No es que Javier Milei apareció de la nada y ha traído ideas que eran completamente novedosas, para nada. Javier Milei, desde hace muchos años que se trata de involucrar en política, él ya llevaba al plano de la discusión pública ideas liberales, y mucho antes de Javier Milei habían una serie de pensadores, de académicos, de escritores, de políticos, filósofos que ya trataban de llevar en Argentina una idea que versaba sobre el liberalismo y sobre un proyecto político liberal desde hace muchísimos años, desde el siglo XX prácticamente. Entonces me parece sumamente errado decir Javier Milei ha aparecido de la nada y sus ideas han triunfado porque también han aparecido de la nada. No, hay un trabajo muchísimo más grande detrás. Y más allá de eso, creo que es un refresco político, sobre todo para los que no simpatizan con el ala de la izquierda, ver que hay un país que en las estadísticas macroeconómicas lo está haciendo absolutamente bien. El riesgo país en Argentina ha bajado, el dólar se ha estabilizado y ya no existe prácticamente el tipo de cambio paralelo y se ha estabilizado el dólar blue con el tipo de cambio oficial, que es algo que ahora en Bolivia más bien estamos viviendo el efecto contrario. Las otras estadísticas de reducción de gasto público, de baja de la inflación, que era el principal problema de Argentina, ahora registra inflación mensual sumamente estable en comparación a los años del kirchnerismo. Creo que son estadísticas macroeconómicas muy buenas y que más bien deberían servir para mostrar a la población que existen otras ideas y que a lo mejor deberíamos darles una oportunidad. ¿Se debía copiar? No creo que ningún modelo económico ni político pueda ser un copy-pega en ningún país. Creo que las circunstancias bolivianas y el contexto boliviano histórico y actual no responde a imitar un modelo de otro país, no únicamente el argentino, sino cualquier modelo. Habría que tomar los principios fundamentales de un modelo económico. Por ejemplo, si queremos tomar como ejemplo el modelo económico argentino, no hagamos un copy-pega, como están haciendo los partidos opositores ahora, de las propuestas que tenía La Libertad Avanza, sino busquemos cuál es el fondo y el sustento ideológico y el sustento filosófico de esas ideas. Si nos fijamos en el sustento ideológico de las ideas de Argentina, que ha traído Javier Milei, son ideas como la reducción del gasto público, la reducción del aparato estatal, la reducción de impuestos para que sea más fácil comercializar entre las personas, que el Estado deje de ser interventor y paternalista en la vida de las personas, que haya atracción privada, atracción de la inversión extranjera. Todos esos factores son en esencia parte de un modelo, que responde en este caso al modelo liberal, que eso sí puede ser usado como guía para adaptar a Bolivia y, por ejemplo, hacer un liberalismo a la boliviana, que creo que es por donde deberían ir los tiros. Perfecto. Cortito, porque tengo un par de preguntas más y lamentablemente el tiempo avanza. Maduro, presidente de Venezuela hasta el 2031.
¿Sucumbió la oposición, el pueblo venezolano? ¿Cuál es el concepto que tiene usted? Primero, yo creo que lo de Venezuela es un ejemplo claro de qué es lo que pasa cuando los ciudadanos son, por un lado, apáticos de la política, es decir, no les interesa ver quién es el que está en el poder, y por otra parte, creo que es un ejemplo claro de cómo una tiranía actúa y por qué debería ser preocupante para los ciudadanos el hecho de tener candidatos electorales o el hecho de tener políticos, como es el caso de Luis Arce, como ha sido el caso de Evo Morales, que tengan tantos tintes autoritarios y tengan tantos tintes dictatoriales. Lo de Venezuela, para mí, primero debería ser un ejemplo para la ciudadanía boliviana en decir esto es una realidad posible si es que como ciudadanos permitimos que personas que tienen rasgos autoritarios manejen el país y no se les pone como ciudadanía tampoco una fiscalización correcta y un freno político correcto. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que en el caso de Venezuela, existe una oposición que sí tiene ideas firmes, como es el caso de María Corina Machado. María Corina Machado, yo creo que la oposición debería aprender de ella, porque ella sí tiene un plan de gobierno que vos puedes decir, ya, responde a esta ideología política, tiene estas políticas concretas y ella propone esto. Su propuesta política no era yo soy la contraria a Maduro, era yo traigo ideas diferentes por esto y por esto. Entonces creo que eso es lo que permite que si bien Maduro se ha vuelto a proclamar unas elecciones que para mí han sido completamente ilegítimas y el ganador era Edmundo González, según las auditorías electorales también que se han hecho. Creo que es un caldo de cultivo que puede generar en un futuro un cambio también en paradigma y un cambio de ideas sobre todo, gracias a que en Venezuela sí están trabajando el cambiar no solamente el gobierno, sino el cambiar las ideas que van a moldear al gobierno. Otra pregunta cortita. ¿Se vislumbra en Sudamérica gobiernos liberales o más de la gente del socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI yo creo que ha estado presente, por un lado, por el fracaso que han tenido, no gobiernos liberales, porque para mí no eran gobiernos liberales, gobiernos de derecha esencialmente, gobiernos conservadores. Fuera de eso, creo igual que en la actualidad, si nos fijamos en las estadísticas, en el plano, por un lado, de respeto a la democracia, porque ahí podemos, el caso de Perú con Castillo, el caso de Venezuela con Maduro, el caso de Brasil con Lula, el caso de Bolivia con Evo y con Arce. Todos esos países son países que en el índice de democracia están catalogados como modelos híbridos entre democracia y autoritarismo. Los países que tienen democracia plena son países que sí pueden ser más catalogados como liberales. Y por otra parte, creo que Javier Milei ahí tiene una labor sumamente importante, porque otros gobiernos como Bukele en El Salvador o Ecuador no me parecen gobiernos liberales, para nada. Son gobiernos de derecha y son gobiernos autoritarios para mí. Nayib Bukele para mí es un autoritario casi igual, a menor medida, pero en ese mismo tinte que lo es Nicolás Maduro. Otro día podríamos hablar de por qué yo pienso que eso es así. Pero yo creo que Javier Milei, dependiendo de cómo le vaya en esta primera gestión, va a hacer que el liberalismo sea un fenómeno popular en Latinoamérica, sin duda. Entonces, para las personas que defienden a la izquierda, no creo tampoco que deberían alegrarse porque las estadísticas económicas en Argentina sean malas, porque eso indicaría que las personas en Argentina siguen sufriendo pobreza extrema. Entonces, creo que depende de cómo le vaya a Javier Milei, porque es la primera vez en el mundo que se está aplicando un plan de gobierno tan liberal y tan de corte propio de ideas económicas como las de la Escuela Austriaca de Economía, que van a hacer que el liberalismo pueda ser en un futuro un fenómeno en la región. Ahora, es también lo que te voy diciendo. Ese fenómeno no tiene que ser un fenómeno basado en caudillos y en el liderazgo de una persona. Tiene que ser un fenómeno basado en personas que defiendan una serie de ideas y traten de llevar esa serie de ideas al debate público. Estamos conversando y en la parte final con el politólogo, un joven chuquisaqueño, y no me canso en repetir, 23 años de edad, salido de la U Católica de Bolivia en la ciudad de La Paz, con alguna experiencia de estudios, pregrado me dice allá en Ginebra, Suiza, estuvo también en la Argentina. A ver, a su retorno, ¿cómo ve a su ciudad natal, nuestra querida y amada Sucre, en el año del Bicentenario? Nosotros, hablo así,
nos habíamos fijado que el Bicentenario era un hermoso pretexto para revertir lo que el censo dramáticamente nos muestra. Somos el departamento junto a Potosí más pobre en desarrollo humano, el departamento que poblacionalmente crece menos que el resto del país, y eso evidentemente tiene causas, ¿no? Tiene origen. En fin, ¿cómo ve a nuestra ciudad de Sucre, querido Gabriel Arandia Barrios? Yo creo que el bicentenario para la ciudad de Sucre debería ser, por un lado, una oportunidad para tratar de incentivar a la ciudadanía y a la sociedad civil a realizar actividades culturales, sociales, que por ejemplo en Sucre no se hacen y en La Paz es muy común. Te pongo un ejemplo. En La Paz es muy común realizar clubes de lectura, actividades en un centro cultural que sean sobre el pensamiento de, no sé, Jaime Sáenz, por ejemplo, que era un escritor paceño, y rememorar su obra y discutir acerca de las ideas que él tenía para la paz, etcétera. Eso es algo que en Sucre no se hace, y las pocas veces que se hace tiene muy poco público. Matilde Casasola me parece de las mejores poetas que ha tenido Bolivia, y tristemente en Sucre, estoy seguro de esto, no se la reconoce ni la cuarta parte de lo que se la reconocería y de lo que se la valoraría si hubiera nacido en La Paz. Entonces, en ese sentido, creo que el Bicentenario puede ser usado como una excusa para tratar de revalorizar muchas figuras académicas, intelectuales que ha tenido Sucre. Matilde Casasola, mi escritor favorito de Bolivia, y creo que es uno de los mejores escritores que ha tenido Bolivia, que es Adolfo Costas Durrels, Jaime Mendoza, Oscar Gutiérrez, etcétera, que ¿Qué son... generación, no? Claro, que ha sido una ¿Qué generación. Imagínate vivir en Sucre en ese momento, claro. Gente que vivía acá en Sucre. Sí. Inclusive manejó la universidad, Claro, etcétera. y que ahora son completamente olvidados, que no se los discute, y que las pocas veces que se los discute son 5 personas, que son los únicos 5 en Sucre interesados en hablar de esos temas. Entonces, creo que desde el lado de la alcaldía y de la gobernación y desde el lado de la sociedad civil, el Bicentenario me parece una ocasión espectacular para revalorizar esas figuras culturales, intelectuales que ha tenido Sucre, y que por algo ha hecho que Sucre sea durante muchos años el motor intelectual de Bolivia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, creo que también es una gran oportunidad para discutir sobre todo políticas públicas a futuro que se pueden hacer para incentivar el desarrollo de Chuquisaca, no solamente en un plano de ideas simples como las que están yendo a proponer mañana en La Paz, de bueno, necesitamos más inversión en carreteras, más inversión en este otro proyectito, sino ver realmente cuáles son las ventajas comparativas de Chuquisaca frente a otros departamentos y tratar de generar políticas públicas que exploten esas ventajas comparativas y que creen un plan de desarrollo concreto y a largo plazo para Chuquisaca. Entonces creo que esa es una labor no tanto ya de la sociedad civil, sino de las personas que ahora mismo ocupan la alcaldía y la gobernación, y que deberían aprovechar la oportunidad del Bicentenario para tratar de generar políticas públicas de incidencia real en el desarrollo de Chuquisaca, y que obviamente traten de impactar también en este hecho de ahora, que es que Chuquisaca está perdiendo peso político en comparación a otros departamentos. Creo que esas son oportunidades claras del Bicentenario. No hay liderazgo político. Desde hace mucho tiempo, lamentablemente, en el departamento. No hay peso económico, y al no haber peso económico no hay gravitación política. No tenemos un norte, lamentablemente, acá en Chuquisaca. Y qué pena, da bronca. A mí me duele decir, caminamos por inercia. No, sí. No hay un norte. Proponemos públicamente, pase el Bicentenario, querido Gabriel. Usted tiene una vida por delante que tiene que capitalizarla por el bien suyo, personal, profesional, familiar, y naturalmente también por Sucre, por Chuquisaca. Usted es chuquisaqueño, y por el país, naturalmente. Tiene mucho futuro. La juventud no debe ser el futuro, debe ser el presente. Hay una idea que ha surgido. Hay que construir un norte, políticas de cara al 2038. Y usted me preguntará, don Fabio, ¿qué va a haber el 2038? Es la conmemoración de los 500 años de la fundación de nuestra querida Chuquisaca. 1538, 2025, 500 años. Esta ciudad le ha dado absolutamente todo. Siempre ha sido cabeza de Estado, Real Audiencia, primer grito de libertad, la fundación de Bolivia. Y qué pena que el Bicentenario nos haya encontrado
en una situación lamentable. No estamos inventándonos. La realidad es cruda, dramática, patética. El censo lo dice todo. Cada año, del año 1996 al 2025, póngale 25, 30 años, hemos perdido 3 escaños. Pero alguien debe decir, ¿de qué nos sirven los escaños? Eso tiene gravitación política, tiene gravitación en el mundo político, en lo que es el presente y futuro del país. La situación económica es grave. Jóvenes chuquisaqueños no encuentran fuentes de trabajo. Esa gente tiene que migrar. Nuestros campesinos están migrando al Chapare a pisar coca porque ahí, y es un secreto a voces, un compañero campesino me decía, don Fabio, se gana 30.000 bolivianos por pisar coca. ¿Y para qué se pisa coca? Entonces los compatriotas campesinos nuestros se van al Chapare. Nuestros jóvenes profesionales se van a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz o se van al exterior. O el caso suyo tiene residencia en la ciudad de La Paz, ¿verdad? Porque hay oportunidades. En cambio acá no hay oportunidades. Nuestros jóvenes que murieron en Ayoayo, ¿por qué murieron? Por defender a Sucre como capital y sede de los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial. ¿Por qué murieron los estudiantes universitarios en La Calancha? Por traer a la ciudad de Sucre instituciones y consolidar nuestra condición de capital plena. Esta mañana, lamentablemente, las principales instituciones de Sucre y el departamento, incluyendo la universidad, han minimizado la posibilidad de traer algunas instituciones que podrían fortalecer el Poder Judicial, como es la Procuraduría. Increíble, pero es algo ilógico que la gente no puede entender cómo la institucionalidad de la ciudad, del departamento, haya minimizado la posibilidad de traer una Procuraduría, Tribunal Electoral para consolidar nuestra condición de capital. Parece que lamentablemente en algunas de nuestras autoridades la designación ha cundido y están dando un paso al costado en una vil traición a los muertos en La Calancha, universitarios, a los muertos en Ayoayo, universitarios. Usted me decía hace rato, quedé desencantado, desilusionado, me dijo. Desilusionado, sí. Desilusionado. Sí. ¿Escuchó la reunión interinstitucional de la mañana de hoy? Sí, escuché muchas partes de la reunión, justamente por eso. Vi que habían propuestas que creo que eran las que tenían que llevarse a presentar delante de Luis Arce. Ahora también ahí otro punto es que para el 2038, tú dices, deberíamos preocuparnos también de generar políticas públicas y algunos planes de incidencia, pero lo importante ahí es que nos preocupemos de generar esos planes y esas propuestas, no el 2037, claro, sino desde ahora. Claro. Y eso es algo que también ha pasado en el Bicentenario. Estas reuniones que se hacen entre instituciones para ver qué propuestas se deberían hacer, no es algo que se tiene que hacer excepcionalmente cuando hay un acto conmemorativo para Bolivia. Creo que es deber tanto de la sociedad civil, de nosotros los ciudadanos y más o menos interesados en estos temas, como sobre todo de la alcaldía, la gobernación y los políticos que dirigen el departamento y el municipio, preocuparse de buscar planes de desarrollo concretos y que sean a largo plazo para hacer sobrevivir a Chuquisaca y hacer que pueda recuperar esta gran parte de pérdida poblacional también que ha tenido, precisamente por el manejo deplorable que ha habido en gestiones anteriores. Entonces, creo que iniciativas como tratar de revalorizar la capital a través de la atracción de instituciones que mejoren el poder político. Yo ahí también tengo mis críticas. Por ejemplo, yo no creo que eso sea una forma de descentralización perfecta como algunas otras personas consideran, pero creo que son, y sobre todo la atracción completa de lo que es el Poder Judicial, creo que eso me parece algo mínimo, que era una demanda completamente factible, completamente legítima, que lamentablemente no se ha hecho y también debería alertar a la población para fiscalizar y vigilar los actos políticos que se hacen en Sucre, ¿no? Perfecto. De verdad, he quedado muy conforme, satisfecho, y creo que fue un acierto coincidir en una invitación para que tengamos el gusto de compartir la conversación. Y no me canso, esta es la cuarta vez que digo, de verdad, tiene un futuro muy interesante, profesionalmente hablando. Nuestro invitado de hoy
Gabriel Arandia Barrios, ¿no? Sí. 23 años de edad, politólogo él, y con una claridad meridiana ha tenido conceptos bastante interesantes de lo que es Bolivia en el campo político, económico. Hemos visto también brevemente el acontecer de carácter internacional, Venezuela, Argentina, y fundamentalmente de cara al Bicentenario de lo que debería ser Sucre de aquí al futuro. Qué gusto que esta no sea la última oportunidad, a ver si tenemos por lo menos una vez cada 10 días un comentario sobre la dinámica política que seguramente se va a acentuar y va a ser interesante de cara al proceso electoral de agosto del presente año, querido Gabriel. No, para mí un gusto, querido Fabio. Espero igual podamos volver a reunirnos. Me he quedado por el tiempo igual del programa, acortando muchas ideas y muchas cosas. He dejado sueltas muchas otras ideas que quería dar, entonces yo encantado de venir en un futuro. Te agradezco. Cuando esté en Sucre, pero ahora con la tecnología, estando en Sucre o estando fuera de sí. nuestra querida ciudad, el contacto es... el internet ha hecho que la tierra sea una especie de aldea. Un abrazo, que le vaya bien. No, igualmente, y le agradezco a usted y a todo el equipo de Radio Global y claro a todos los oyentes que han estado en el programa. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre mañana a la misma hora. Un abrazo para todos, muy buenas tardes.